Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callará el odio y el dolor, la gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. La 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 Vengo ante ti, Señor, con el alma destrozada, traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas, dame la sanación prometida en tu palabra, necesito que tu amor me devuelva la esperanza, llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, soledad. lléname de tu espíritu y nada. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios. Hoy, lunes 26 de octubre del 2020, dándoles a cada uno de ustedes un abrazo en el Señor Jesucristo de bienvenida a nuestro programa Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios. Les habla el diácono James David Sanabria Gómez. Estamos originando esta transmisión desde la ciudad de Medellín, Colombia, para todos ustedes los que me ven en distintas partes del mundo, en otros países. Un saludo muy especial para ustedes, Dios les bendiga y gracias por permitirme llegar a los corazones de cada uno de ustedes con nuestro programa, especialmente con la enseñanza y el compartir de la palabra de Dios. Pues bien, hermano, vamos a colocarnos en sintonía de nuestro Padre Celestial en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias
porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Santo Espíritu, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abridnos la entrada a la ciencia divina. Jesucristo, dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, los invito para que compartan esta transmisión en sus redes sociales para que lleguemos a muchas almas más con la predicación de la palabra de Dios en este día, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, vamos a saludar por aquí a Vero Ontiveros, que me ha escrito. Buenos días, que Dios también le bendiga. Un saludo a Juan Apóstol Luna. Buen día, hermano, Dios le bendiga. Y para todos los demás que me están viendo en sus diferentes, en los diferentes lugares, un saludo en el Señor y bienvenidos y bienvenidas a Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Vamos a escuchar las lecturas que hoy la iglesia nos regala para la liturgia de este santo día, de este lunes. Vengo por aquí, saludamos también a Teresa Calle, que Dios le bendiga. Saludos para Nelly Patel. Saludo a Estefanía Zaragoza, que Dios le bendiga, mi querida hermana. Saludo a Orlando Sánchez, que también por ahí veo que acabó de escribir. La primera lectura, hermanos, está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32 capítulo 5, versículo 8. Hermanos, sean buenos, comprensivos, perdónense unos a otros, como Dios los perdonó en Cristo. Sean imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Por otra parte, de inmoralidad, indecencia o afán de dinero, ni hablar. Es impropio de santos, y nada de chabacanerías, estupideces o frases de doble sentido. Todo eso está fuera de sitio. Lo suyo es hablar a Dios. Métanse bien esto en la cabeza. Nadie que se da a la inmoralidad, a la indecencia o al afán del dinero, que es una idolatría
tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentos especiosos. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengan parte con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de la luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo 1 con la siguiente antífona. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchita en sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 13, versículo del 10 al 17. Un sábado enseñaba Jesús en la sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poder enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: 6 días tiene para trabajar, vengan esos días a que los curen y no los sábados. Pero el Señor dirigiéndose a él dijo: hipócritas, cualquiera de ustedes no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a brevar, aunque sea en sábado. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada durante 18 años, ¿no había que soltarla en sábado? A estas palabras sus amigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, les repito, pueden compartir esta transmisión en sus muros de sus Facebook, en sus redes sociales, para que lleguemos a muchas almas. Saludo por aquí a Yolanda Ontiveros, a Jaivitas Bravas, a Joselito Ontiveros. Saludo también, a ver, ¿a quién más por aquí me falta? Bueno, a ellos un saludo en el Señor a esta hora de la mañana. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la bendita palabra de Dios. Ahora vayámonos a reflexionar a la luz de la misma. Sed, dice la palabra de Dios, sed imitadores de Dios y vivir en el amor. Estos textos bíblicos van enlazados con el Evangelio de ayer domingo, que nos hablaban de cuál era el mandamiento más importante en toda la ley de Moisés, el mandamiento del amor. Sed imitadores de Dios y vivid en el amor. Hermanos, la carta a los Efesios que venimos leyendo estas últimas semanas, la escribió Pablo desde la cárcel, ya estando él preso.
Tener su cuerpo privado de libertad no fue un obstáculo para que siguiera exhortando a los creyentes, para que siguiera predicando y anunciando la bendita palabra de Dios. Esta carta, que comienza como un canto de acción de gracias, mis queridos hermanos, enumerando todas las bendiciones recibidas de Dios, termina con unos consejos prácticos para que el plan de salvación llevado a cabo por Dios mediante la sangre de Cristo no se vea frustrado. Hermanos y hermanas, Pablo es muy explícito al describir cuál debe ser nuestra conducta como hijos de Dios que lo somos. Hermanos, Pablo nos marca un itinerario exigente. Pablo nos marca unas pautas, un camino, unas líneas exigentes para nuestra vida como cristianos. Sed imitadores de Dios. Esta imitación implica, hermanos, un cambio radical en nuestra vida. Abandonar una vida dirigida por costumbres mundanas y emprender un camino de santidad, viviendo en sintonía con el amor y la verdad que es el mismo Dios. La nueva vida, hermanos, en Cristo a la que estamos llamados, no se puede de ninguna manera compaginar con la inmoralidad, la indecencia o el afán al dinero. Hermanos, cabe de resaltar que ha pasado más de 2000 años y las tentaciones que tenemos los cristianos no han cambiado, hermanos. El placer y el tener sigue siendo los ídolos que nos someten y nos alejan de Dios. Son los puntos débiles por donde nos ataca el enemigo. El tener y el placer. Llevamos ya 2020 años de cristianismo, hermanos, y esta tentación de todo ser humano no ha cambiado. Por eso, hermanos y hermanas, el mensaje de Pablo sigue siendo muy actual para recordarnos la necesidad que tenemos de vigilar para que no nos engañen los cantos de sirena que proclaman que todo vale. Es mucho, hermanos, lo que nos jugamos. El tener o no parte en el reino de Dios, que no nos roben nuestra herencia. Nos tenemos que jugar como sea, como lo hace un futbolista en una cancha defendiendo su camiseta. Nosotros tenemos que desgastarnos, jugárnosla como sea, hermanos, para defender la camiseta, pero no la de un equipo, sino la camiseta de la salvación, la camiseta del reino de Dios. Tenemos que jugárnosla como sea. Tenemos que meternos en el estadio, en la cancha y empezar a jugárnosla, buscando la manera de que no nos arrebaten el reino de Dios. El placer y el tener a muchas personas les ha quitado el reino de Dios. A muchas personas los ha alejado del reino de Dios porque han puesto por encima de Dios el tener y el placer. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que jugárnosla. Es mucho lo que tenemos que jugar. El tener o no parte en el reino de Dios. Que no nos roben nuestra herencia, mis queridos hermanos. Siguiendo ahora con el Evangelio. Mujer, quedas libre de tu enfermedad, le dice el Señor a la mujer del Evangelio. El milagro de la curación de la mujer encorvada solamente lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Esta curación tiene un pequeño matiz, mis queridos hermanos, que no debemos pasar por alto. Jesús vio a la mujer
la llamó y la curó. 3 acciones de Jesús. 3 verbos, 3 movimientos que el Señor hizo con esta mujer. Primer verbo, vio. Segundo verbo o acción, porque los verbos son acciones. Segunda acción del Señor con la mujer, la llama. Y tercero, la cura. El Señor también te está viendo a ti. El Señor también te está llamando a ti. Y el Señor también te quiere curar a ti. Sí, hermanos, Jesús tomó la iniciativa. No esperó a que ella le pidiera ser sanada de su enfermedad. El Señor se adelantó, dio un paso primero que ella al ver a esta mujer enferma. Hermanos, seguramente ella no lo hubiera hecho nunca, porque después de 18 años ya habría perdido hasta la esperanza, que es lo último que puede perder el ser humano. Además, hermanos, su enfermedad la tenía encorvada, como si quisiera expresar con su propio cuerpo que vivía replegada sobre sí misma, incapaz de ver más allá de ella misma. Uno al estar encorvado, hermanos, esto es como si quisiéramos expresar con nuestro propio cuerpo que vivimos replegados sobre nosotros mismos, incapaces de ver más allá de nosotros mismos. Y eso le pasaba a esta pobre mujer que llevaba 18 años con esa enfermedad, hermanos. Vemos aquí un rasgo de Jesús que no hemos de olvidar nunca. El Señor no es ajeno a nuestro sufrimiento. Él escucha hasta nuestros gritos silenciosos y nos sana de nuestras heridas más profundas, hermanos. Claro que en ocasiones la curación se realiza después de muchos años. También, hermanos, llama la atención que la mujer quedó curada en el acto y enderezándose alababa a Dios. Su cuerpo y su espíritu sanaron simultáneamente. Y alababa a Dios porque al desencorvarse pudo mirar al cielo y abrir su corazón a Dios. Hermanos y hermanas, si miramos a Dios siempre vamos a encontrar motivos para la alabanza, para la gloria de Dios. En estos tiempos de pandemia, hermanos, que estamos viviendo en el mundo entero, muchas personas se cuestionan sobre el poder y la misericordia de Dios ante la enfermedad y la muerte. Ante esto, los cristianos tenemos que dar una palabra de esperanza a nuestro mundo, porque sabemos que Dios está cerca del que sufre, que no le es indiferente el dolor de sus hijos, pero Él tiene un tiempo y un plan de salvación para cada uno de nosotros. No lo debemos olvidar. Dios actúa en el momento y en la hora precisa, mis queridos hermanos. Mis queridos amigos y amigas, San Pablo, retomando un poquito la primera lectura, San Pablo es muy directo en su manera de exhortar y dar el mensaje a la comunidad de Éfeso. A las cosas la llama por su nombre y de manera especial cuando se refiere al seguimiento de Cristo. Su invitación es a no andar con apegos, con dependencias y con la doble moral. El doble sentido, hermanos, en las expresiones y en el comportamiento en general.
Algo bien claro lo tiene San Pablo cuando advierte el peligro que tiene el ser humano de andar generando vínculos idolátricos con el dinero y con la inmoralidad, indecencia, deshonestidad, perversidad, injusticia y corrupción. Esto está fuera de lugar, sin ninguna relación como la tiniebla y la luz. Por eso dice al final del texto que hoy se nos propone: caminen como hijos de la luz, Efesios 5:8. Hermanos, continuando ahora nuevamente con el Evangelio. En el Evangelio encontramos una opción clara de Jesús a favor, mis queridos hermanos, de las marginadas, de las encorvadas, de las que no se pueden enderezar, las que no tienen otra oportunidad y otra visión que la de vivir sometidas al poder de los explotadores y de otras explotadoras, de su cuerpo, de su servicio, de su maternidad, de su sabiduría. Ese es el espíritu del mal comportamiento del ser humano que somete a las voluntades de otros. Hermanos, me refiero a las mujeres que por muchísimas causas, por muchísimos motivos, se mantienen encorvadas y sometidas. Jesús no tiene ningún límite para acercarse a la mujer enferma, a la mujer encorvada, y con su palabra y sus manos le indica el camino de la libertad, de la alegría de ser mujer sin enfermedades que le aten, de la alegría de ser mujer sin enfermedades que la sometan y que le impidan ser realmente hija legítima de Dios. Hermanos, qué importante sería que todos y todas hiciéramos lecturas bíblicas con los ojos de esa mujer y con los ojos de todas las mujeres que aclaman libertad total e integral. Este hecho, hermanos, liberador de una mujer que realiza Jesús, genera controversia y rechazo de quienes aún no pueden ver ni oír el clamor de los marginados que en todo momento están clamando justicia. Este permanente rechazo a liberar y acompañar mano a mano, cuerpo a cuerpo, a quienes realmente lo necesitan, es común en las personas muy religiosas, muy piadosas, muy apegadas de la norma, de la moral, sin corazón. ¿Qué sacamos? Con que sea una persona muy apegada a las normas, muy cumplidora de las leyes, de los preceptos, hasta de la moral, pero una persona sin corazón, que no le duele el oprimido. Y Jesús, hermanos, nos invita a todos a tomar opciones claras y transparentes, llenas de espíritu de libertad, para amar sin medida, para dar la mano sin reserva, hermanos y hermanas. Las acciones de Jesús y de quienes asumimos su proyecto generan bochorno y rechazo de quienes creen tener la última palabra de lo que se debe y no se debe hacer, de lo que se puede hacer con este o con aquel sujeto. Hermanos, y actuar como Jesús actuó no tiene límites en el tiempo, en el lugar y en las personas. Nos podemos preguntar si hemos tenido alguna situación similar a la de Jesús o no la hemos tenido. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Queridos hermanos, vamos a saludar por aquí otros hermanitos para pasar a la segunda franja del programa, que está muy buena hoy. Ya he preparado mucho, espero alcanzar a hablarles todo lo que he preparado sobre la vanidad.
Saludo a Luzmila Sánchez en Concordia, Antioquia. Dios le bendiga. A Claudia Vanegas, que Dios le bendiga. Saludo a Sara Castro Agudelo, que Dios también le bendiga. A Selmira Támara de Martínez, a Isabel Ríos y a María José de la Rosa. Dios le bendiga. Pues bien, mis queridos hermanos, vayámonos ahora a la segunda franja de nuestro programa. ¿Qué dice la Biblia? Y hoy vamos a hablar sobre un pecado que todos cometemos. Todos lo cometemos, mis queridos hermanos. No solamente son las personas del común, todos cometemos este pecado de la vanidad. ¿Qué es la vanidad según la Biblia? En este espacio, mis queridos hermanos, en esta segunda franja, ¿qué dice la Biblia? De este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra, mis queridos hermanos, vamos a ver qué es la vanidad según las Sagradas Escrituras. Una definición secular de vanidad es tener un orgullo excesivo en la apariencia, estado o habilidades de uno en comparación con la de los demás. Alguien vanidoso tiene la calidad o el carácter de engreído, de narcisista, enamorado de sí mismo y se ve a sí mismo como superior a todos los demás, independientemente de su estado real en la vida. Se ve mucha vanidad en los atletas profesionales de hoy, no en todos ellos, pero sí en la mayoría. Y en aquellos con trabajos bien remunerados, que ejercen mucho poder, prestigio e influencia sobre los demás, vemos el pecado de la vanidad. Puede ser vanidad caminando por la acera, puede ser uno vanidoso o tener vanidad caminando por la acera o en la forma en que alguien actúa o habla con los demás, como hablando condescendientemente con los demás. Ahora, ¿qué es la vanidad según la Biblia? Esto que le está hablando es una definición de lo que podemos decir en nuestro lenguaje común, que es la vanidad. Ahora, bíblicamente, ¿qué es la vanidad? ¿Qué es la vanidad entonces según la Biblia? Dios se opone a aquellos que están llenos de sí mismo, Santiago 4:6, y actúan en vano hacia cualquier otra persona. La definición bíblica de vanidad o la palabra vano es vacío, inútil o nada, como lo demuestra la declaración de Jesús al culto hipócrita del líder religioso de Dios. ¿Qué dice la Biblia entonces sobre la vanidad? En la Biblia podemos encontrar varios fragmentos que hablan de la vanidad. Primero, Salomón y la vanidad. Salomón escribió más sobre la vanidad que cualquier otro en la Biblia, y la palabra vanidad se encuentra en Eclesiastés más que en todos los otros libros de la Biblia combinándolos. Quizás porque Salomón tenía tanta sabiduría, tenía todo lo que siempre quiso y estaba en el apego del poder. Personalmente sabía mucho sobre la vanidad y por experiencia también, mis queridos hermanos. Pero aparentemente se humilló más tarde. En realidad Dios lo hizo por él. Y por eso él sabe tanto sobre la vanidad, como lo leeremos de muchos escritos encontrados en los que se llama la literatura de la sabiduría, principalmente en el libro del Eclesiastés, aunque se encuentran en otros lugares también. Salomón describe la vanidad como trabajos realizados aquí en la tierra y al final básicamente no sirven para nada. Mientras escribe, es como luchar por el viento o tratar de agarrar el viento y detenerlo. Lo diría así: es como tratar de clavar gelatina en la pared. Entonces, a continuación encontramos dos de los versículos de la Biblia que hablan sobre la vanidad con sus respectivas explicaciones. Salmo 127, versículo 1,
Dice la bendita palabra: a menos que el Señor construya la casa, los que la construyan trabajarán en vano. A menos que el Señor vigile la ciudad, el vigilante permanece despierto en vano. Explicación: el egoísmo y la vanidad se centran en el yo. Como cristianos, nuestro fundamento y nuestra confianza debe estar siempre en el Señor Jesucristo. Cuando construimos nuestra casa, nuestra apariencia, nuestros valores personales, nuestras relaciones, nuestra identidad debe ser con el Señor como maestro de obras, como el maestro de esa obra. Solo así, hermanos, podremos asegurar de que nuestra vida se fructificará o se fructifica exitosamente, mis queridos hermanos, si es con Dios por delante. Dependiendo de nuestra propia fuerza y sabiduría, conducirá al desastre y será en vano. Pero cuando seguimos a Dios, nuestra vida está segura, hermanos. Ahora vayamos al libro del Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10, dice la bendita palabra: el que ama el dinero no estará satisfecho con el dinero, ni el que ama la riqueza con sus ingresos. Esto también es vanidad. Explicación de este versículo del libro del Eclesiastés. El dinero, hermanos, a menudo ha llevado a las personas a un sentido de prepotencia y de arrogancia. Estos son sinónimos de vanidad, porque cualquiera que crea que es mejor que nadie se está preparando para una caída. Nada, ni el aspecto, ni el dinero puede hacer que una persona sea realmente feliz. Misión fallida de Israel. Si se suponía que Israel debía ser una luz para las naciones a su alrededor, como Isaías escribió: Israel, en quien seré glorificado. Pero cuando cayeron en idolatría, Jeremías escribió que las costumbres de los pueblos son vanidad. Un árbol del bosque es cortado y trabajado con un hacha por la mano de un artesano, dice Jeremías 10:3. Algunos en la iglesia del primer siglo también le estaban fallando a Dios cuando Pablo escribió que ciertas personas, al desviarse de ellas, se habían alejado de las vanas discusiones, deseando ser maestros de la ley, sin comprender ni lo que estaban diciendo, ni las cosas sobre las cuales hacen afirmaciones, según 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 6 al 7. Adorar a Dios en vano. Incluso los cristianos pueden adorar a Dios en vano, es decir, de una manera muy inútil y vacía. Sin la adoración de Dios y el temor de su magnificencia, solo estamos pasando por los movimientos y no significa nada para Dios. Y como ya hemos leído, la adoración vacía o inútil es toda vanidad. El libro de la imitación de Cristo dice: vanidad, vanidad, solo vanidad y nada más que vanidad. Jesús le dijo a la mujer en el pozo que el Padre estaba buscando tal para adorarlo en espíritu y en verdad. Juan 4, 23, 24. Eso significa en un espíritu humilde, en un espíritu contrito, en un espíritu quebrantado y en un espíritu de verdad. La verdad bíblica y cualquier otra cosa además de esto es vanidad. La verdad bíblica, cualquier otra cosa que no sea bíblico, es vanidad, mis queridos hermanos. Recuerda que Jesús le dijo a la mujer en el pozo: adoras lo que no sabes. Porque ella realmente no conocía a Dios y no conocía al Mesías, es decir, a Jesús, a quien estaba hablando con ella.
Los escribas y los fariseos adoraban a Dios en vano porque habían amontonado sus propias tradiciones, que no es verdad, y se jactaban de su propia justicia, no con el espíritu correcto, mis queridos hermanos. Sus doctrinas no eran verdaderamente bíblicas, eran las tradiciones de hombres, y lo que era aún peor, hacían que sus tradiciones fueran al menos iguales también, pero realmente superiores a la ley de Dios. Las leyes debían honrar a su padre y a su madre, pero obviamente no estaban haciendo esto, Mateo 15:4, sino que estaban siguiendo sus propias tradiciones, reemplazando las leyes de Dios, el quinto mandamiento, y descuidando a sus propios padres. Mateo 15:5-6. Ahora hablemos de la vanidad de las riquezas. La vanidad es un vacío o inutilidad de las cosas, y Salomón escribió más sobre la vanidad que cualquier otro autor en la Biblia, y más aún en Eclesiastés, donde la vanidad se menciona 32 de las 35 veces que aparece en la Biblia. O sea, 32 veces aparece la palabra vanidad, salida y escrita por Salomón en el libro del Eclesiastés, y solamente tres veces aparece en el resto de la Biblia. La vanidad es un mal grave, Eclesiastés 6:2, porque a veces una persona que ha trabajado con sabiduría, conocimiento y habilidad debe dejar todo para que sea disfrutado por alguien que no trabajó ni siquiera por ello. La enseñanza de la humanidad en vano, también hay algo que es vanidad o que se hace en vano y que enseña reglas religiosas hechas por hombres. Jesús reprendió a los líderes religiosos de su época diciéndoles: en vano me adoran, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Mateo 15:9. Los mandamientos de la humanidad son imperfectos, pero la ley de Dios es perfecta, y solo esta puede convertir al corazón del ser humano. Solamente esta puede convertir el alma del ser humano. Salmo 19, versículo 7. Esta es la razón de Pablo para aferrarse a la palabra de vida, para que en el día de Cristo pueda estar orgulloso de no haber corrido en vano o trabajado en vano. Filipenses 2:16. Hermanos y hermanas, al aprender qué es la vanidad según la Biblia, seguramente pudiste notar que todos tenemos en nosotros seres vanidosos y estamos llenos de vanidad. Todos, incluyéndome a mí también. Está dentro de nuestra naturaleza, pero cuando Dios nos da su espíritu, nos da un corazón nuevo, no de piedra, sino de carne. Ezequiel 36:26. El Espíritu de Dios cambia nuestro corazón. Recibimos un corazón que se inclina por agradar a Dios, obedeciéndole y adorándole en espíritu y en verdad, nos dice el Señor. Hermanos, entonces la vanidad no le agrada a Dios. A veces, pregúntese usted, mi querido hermano, tú que me estás viendo en tu casa o donde tú te encuentras, hágase esta pregunta y usted mismo se la responde. Todo lo que yo hago en mi vida, en mi trabajo, en el lugar donde yo estoy, ¿lo hago por amor o simplemente lo hago por vanidad? ¿Cuántas veces he actuado por vanidad? Preguntémonos, hermanos, ¿cuántas veces nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras acciones han sido solamente por vanidad?
¿Cuántas veces yo he sobrepasado por encima de los demás, creyéndome superior a los demás, solo por vanidad? Y ya sabemos, hermanos, que la vanidad a Dios no le agrada, porque eso es un pecado que llevamos más de 2000 años, y entre los seres humanos siempre va a estar, mis queridos hermanos, esta tendencia a la vanidad. Esta tendencia va a permanecer siempre en nosotros, porque el ser humano, de alguna manera, nuestro corazón a veces se nos embota, se nos agranda. Nuestro ego a veces se nos agranda, se nos enaltece, porque hacemos cosas y queremos aparentar ante los ojos de los demás como los salvadores del mundo. Y cuando actuamos de esa manera es cuando la vanidad se nos engorda. Entonces hay que ponerla en dieta, hermanos. Hay que poner la vanidad en dieta, a ver si le podemos adelgazar un poquito a la vanidad, para que no embote nuestro corazón y nuestra alma y nos lleve a veces a alejarnos de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo por aquí a Liliana León Alfonso. Bueno, Dios te bendiga, tía. A Jenny Sol Alfonso, Dios le bendiga. Y a María Acosta. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy sí voy a compartir la historia. Vamos a ver dónde está las historias. Vamos a buscarlas por aquí porque ya no están. Historias con moraleja. Vamos a ver cuál no he compartido con mis queridos hermanos historia durante estos días. A ver, por aquí, el desaliento ya, una libre mantequilla también, la mosca ya, el león que se creía un cordero ya, mi padre es piloto ya, los monos y tu bolsillo ya también. Vamos a compartir esta. Dice así la frase. La historia está titulada 2 ratones, una rata y un queso. 2 ratones encontraron un pedazo grande de queso y comenzaron a pelearse, diciéndose el uno al otro que lo había visto primero. Se acercó una rata y, notando el conflicto, les dijo: no pueden perder la amistad por un trozo de queso. Dividámoslo en 2. La rata cortó el queso, pero un trozo quedó más grande que el otro, de modo que ninguno de los 2 quería escoger el más pequeño. Esto se puede resolver, dijo la rata, y mordió el trozo más grande, de manera que ahora es el más pequeño. Al ver que se presentaba la misma duda para escoger, siguió mordiendo una y otra vez los 2 pedazos hasta quedar 2 trocitos pequeños. La rata se había comido casi todo el queso ante los ojos de los 2 ratones. Al ver esto, los ratones dijeron: disculpe usted, señora rata, mejor nos arreglamos nosotros solo con el poco queso que nos queda. ¿Qué se han creído ustedes?, dijo la rata. Lo poco que queda es mi pago por ayudarles a resolver su conflicto, y se marchó airosa con la panza bien llena. Moraleja e enseñanza para la vida. Los ávaros y codiciosos siempre quieren lo más grande, pero muchas veces se quedan sin nada, ya que hay ratas astutas que se comerán el queso delante de sus ojos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La avaricia de nada nos sirve, porque también es un pecado de vanidad. Vamos con la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. Dice la frase del día, mis queridos hermanos: acostúmbrate a ganar en silencio y a dar ayuda en el anonimato.
La primera aleja la envidia y la segunda te llena el corazón. Repito la frase del día para que la hagamos vida. Acostúmbrate a ganar en silencio y a dar ayuda en el anonimato. La primera aleja la envidia y la segunda te llena el corazón. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Queridos hermanos, hoy tengo que ir ante Monseñor, ante el obispo. No sé si alcance a venir para la coronilla. Si alcanzo a llegar, pues bendito sea Dios. Yo voy a hacer lo posible y lo imposible por no demorarme por allá, para poder estar aquí para la transmisión de la coronilla a las 3 de la tarde. A las 7 de la noche, el Santo Rosario. Ayer no transmití el Rosario porque estaba por allí en unas familias. Entonces me cogió la tarde y dije, pues bueno, ya no lo transmití, pues bueno, la Virgen tampoco va a poner brava porque yo también estaba rezando el Rosario en esas familias, entonces no lo pude transmitir anoche. Hoy sí, con la gracia de Dios, vamos a transmitir también el Santo Rosario a las 7 de la noche. Les deseo a todos un feliz día en el Señor, que la Virgen siempre derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este compartir su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que nos habla dentro de nosotros. Señor, danos siempre a tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz día en el Señor. Espero, ojalá, yo voy a hacer lo posible y lo imposible por estar aquí a las 3, antes de las 3 para la transmisión de la coronilla. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga durante este día, en este resto de mañana, bendiciones y muchas gracias por permitirme llegar a sus corazones, a sus vidas, con la enseñanza y el compartir de la palabra de Dios. Les habló el diácono James David Sanabria Gómez, transmitiendo o emitiendo esta transmisión mejor desde la ciudad de Medellín. Para los que me ven por primera vez y no saben de dónde soy, de la ciudad de Medellín, Colombia. Para los que son de otras naciones, mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes en este día. Vamos a despedirnos por aquí con una cancioncita al Señor. Dale gracias al Rey de Reyes. No, vamos con una canción mejor a la Madre del Cielo, a la Santísima Virgen, a la Señora. Encendí en tu honor una vela y en ella te miro, María. Se consume y alumbra en silencio, como tú encendiste tu vida. Y de pronto le viene a la mente lo que dice de ti el Evangelio. Servidora de Dios y los pobres, entregada a la causa del reino. Servidora de Dios y los pobres, entregada a la causa del reino. María, mi lámpara encendida, que iluminas nuestro camino. Permítenos ir contigo, llevando al mundo la luz de Cristo.
paz en tu rostro, y en tus ojos ternura y consuelo. María, lámpara encendida que iluminas nuestro camino. Permítenos ir contigo, llevando al mundo la luz de Cristo. María, lámpara encendida que iluminas nuestro camino. Permítenos ir contigo, llevando al mundo la luz